permanecemos ahí y no salimos. Y a veces decimos, pero yo podría salir, yo salgo cuando yo quiera. Yo puedo decir cuando quiera porque la puerta está abierta. Pero la verdad es que a veces nos hemos acomodado, ¿sí? Y nos hemos acostumbrado a ese lugar que lo comenzamos a ver como nuestro hogar. Entonces imagínense la celda y uno comienza a decorar. Si bueno, estoy aquí en la celda, ya voy algunos años, entonces a veces tengo esta frase, no, al mal tiempo buena cara, y entonces le comienzo a decorar. Bueno, la casa, voy a poner un mueblecito, le voy a poner unos cuadros, o sea, para cambiar un poco el ambiente, ¿no? Y usted usted le puede decorar con lo mejor, le puede cambiar el piso, le puede hacer todo, pero de afuera, y yo le voy a decir, pero sigues en la celda. Si no me lo digas, ya le estoy haciendo bonita, le estoy cambiando el ambiente, le estoy poniendo decorado y todo lo demás, pero sigues estando en la celda. Y lo lógico sería que sales de ahí, pero muchas veces nos acostumbramos a hacer de ese lugar nuestra casa. Y ese lugar lo volvemos nuestro lugar seguro. Porque le pregunto, ¿dónde corre usted cuando está pasando tiempos difíciles? ¿Corre hacia el trono de Dios o hacia la celda? O vuelve al pecado, o vuelve a ese vicio, o vuelve a esas cosas, o ha aprendido a correr a Dios. ¿Sí? Y esto es clave porque si algo le dijo, nos viene y nos dijo el Señor es: sal de ahí, sal de ese lugar. Yo ya lo hice todo por ti. Ahora, usted ha escuchado cuando la palabra de Dios dice en Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuántos conocen lo que Dios hizo por usted? Le pregunto. ¿Cuántos conocen lo que Jesús hizo por usted? ¿Cuántos conocen? Amén. Pero ¿se ha dado cuenta que en ese mismo capítulo, en el versículo 34, dice: y seréis verdaderamente libres si el Hijo del Hombre os libertare? ¿Se ha leído ese versículo también? Porque el conocer, usted puede conocer la ley y eso no le hace libre. Saber todo lo que el Señor Jesús hizo no nos hace, lo que nos hace libres es tener una relación con Él y obedecer lo que nos manda. Entonces, si el Hijo del Hombre os libertare, serán verdaderamente libres. ¿Sí o no? Entonces, ¿es suficiente solo con conocer lo que dice la Biblia? No. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Y cómo obedezco? Creyendo en lo que dice la palabra. Pero no solo quedándome en el creer, sino en el hacer. Amén. Entonces, la pregunta es: si está la puerta abierta, ¿dónde estás haciendo tu hogar? Tu casa. Usted sale del trabajo y ¿a dónde quiere ir? ¿A su casa, sí o no? Porque su casa es su refugio, su casa es donde usted se sienta seguro o no. Y así debemos sentir: ¿a dónde corro cuando estoy pasando por algo? ¿O corro a la presencia de Él? ¿O vuelvo a la celda? Y muchos, usted puede decir, imagínate que está en una cárcel y usted dice: yo entro y salgo cuando yo quiera, pero siempre regreso a la casa. ¿Es sensible eso? Y le voy explicando un poco por qué. Ustedes saben que cuando llevan cautivos a los elefantes, les llevan para que estén en los circos. Cuando son pequeñitos, les ponen una cadena súper gruesa y les ponen una pata y les amarran un tronco. Y al principio ese elefantito lucha, pelea, quiere zafarse, pero no puede zafarse, pelea, lucha, todo lo demás, y un momento se rinde. ¿Sabe qué va pasando los años y ese elefante se vuelve adulto? Déjeme decirle algo. ¿Saben cómo los cuidadores, con qué le atan? Ya no es necesario que lo aten con una cadena, lo hacen solo con una piola o una soga.
Y usted diría, como yo diría, pero si tan solo se moviera un poco la arrancara y sería libre, porque su tamaño creció y todo lo demás. Con un soplo, solo con se fue esa sopa. Pero ¿sabe? El elefante cuando es adulto ya no lo intenta, porque en su recuerdo, en su mente quedó que lo intentó y no pudo. Y cuando es adulto ya no lo intenta, porque en sus recuerdos está que no pudo. Y muchas veces eso es lo que nos sucede. Quiero poner algunos ejemplos para esto. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que pasaba continuamente cuando salieron de Egipto? Y venían adversidades, o venían pruebas, o se sentían en peligro, o querían comer algo diferente. Siempre se quejaban, ¿sí o no? De las frases favoritas del pueblo de Israel en ese tiempo es: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí en el desierto? Mejor hubiéramos muerto allá, ¿sí o no? Cuando querían carne, decían: ¿para qué nos sacaste si ya podíamos comer lo que queríamos comer, carne hasta ya no más? Y tú nos traes acá a morir de hambre. Pero siempre la tendencia del pueblo de Israel era regresar ¿a dónde? A Egipto. ¿Sí? Siempre tendría eso. Ahora yo le pregunto, ¿qué significa, qué representa Egipto? El mundo. Imagínense esto: Dios les saca a ellos de Egipto para ser libres. Ellos físicamente eran libres, mentalmente no lo eran. Siguen esclavos. Y cada vez que se complicaba algo, o cada vez que la situación se ponía difícil, ¿a dónde querían regresar? A la celda. Porque eran esclavos en ese lugar. ¿Sí o no? Y esto es lo que a veces es fácil para nosotros decir: estos israelitas, que cabeza dura. Le vieron al Señor haciendo todas las plagas que hicieron, las 10 plagas. Los sacó, vieron el poder de Dios, vieron todo lo demás. Y en vez de ser agradecidos, cada vez que se presentaba algún obstáculo o una adversidad, me voy para el Egipto. Pero así somos. ¿Usted cree que el Señor Jesús vino solo para que dejemos de pecar o seamos? Porque esta es una de las cosas que tenemos como cristianos: es que yo soy buena gente. ¿Usted cree que solo Él vino para pagar y que seamos libres solo de pecado y que nos volvamos solo buena gente? Algo que me gusta, mire, cuando vamos caminando muchos años también en el Señor, hay la gente que dice: ¿cuántos años estás? Estoy 15 años en Cristo. ¿Estás 15 años en Cristo o estás yendo 15 años a la iglesia? Porque cuando yo digo estoy 15 años en Cristo, quiere decir que estoy cultivando una relación con Él, que estoy trabajando con Él y que estoy viendo una transformación en mi vida. Hay un antes y hay un después. Yo creo que nosotros como cristianos nos jactamos mucho en decir: nosotros no vivimos una religión, vivimos una relación. ¿Sí o no? La pregunta es: ¿usted vive una religión o vive una relación? Y si su respuesta es: yo tengo una relación con Dios, muéstreme su transformación. No, pero ¿cómo va a decir eso? Sí, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, el Señor Jesús decía, que por los frutos nos van a conocer.
Amén. Entonces, miren, el Señor Jesús vino, hizo todo, rompió el candado, quitó las cadenas, nos quitó cualquier cosa y nos dijo: eres libre. Amén. ¿Se acuerdan cuando ellos, antes de terminar lo de Israel, ellos siempre preferían regresar a su lugar seguro? Ellos sentían que Egipto era su lugar seguro, era su lugar. Y siempre uno tiende a regresar donde se siente seguro. Por eso le pregunto: ¿dónde está su lugar seguro? ¿A dónde corre? Usted quiere saber dónde está su corazón. ¿A dónde corren los momentos de aprieto o los momentos difíciles? Corres al trono de Dios. Corre hacia Él para refugiarse. ¿Se acuerda cuando Pedro vio al Señor Jesús resucitar, pero volvió a su barca vieja a pescar? El Señor Jesús resucita, se presenta a los discípulos y después, hasta subir al cielo, se fue haciendo algunas cosas, se presentaba en varios lugares. Llegó un momento que sus discípulos no lo vieron, y pasaron los días y dijeron: bueno, Pedro se levantó, estoy parafraseando porque es la palabra, y Pedro dice: oigan, bueno, creo que esto fue una linda experiencia, súper chévere, 3 años compartido con todos ustedes, no sé qué van a hacer, pero yo me voy a pescar. Es lo que sé hacer, así que me voy a pescar. Ustedes verán qué hacen. Eso dijo Pedro, y todos: sí, vamos, Pedro, a pescar contigo. No, empezaron a hacer lo que hacían antes. Y esto muestra que cuando perdemos nuestra mirada, nuestro enfoque de Jesús, todos volvemos a hacer lo que hacíamos antes. ¿Se acuerdan el primer encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesús? ¿Dónde fue? Después de una noche de regresar de pescar, y no pescaron nada. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, echa la red. Y Pedro, como buen pescador, le dice: Señor, hemos venido toda la noche intentando pescar y no lo hemos logrado. Pero ahí vino la diferencia: pero en tu nombre lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Lanza la red, ¿sí o no? Y dice que tuvo la mayor pesca. ¿Usted ha tomado cuenta que el Señor Jesús le dice en la orilla? No le dice cuando estaba en la mitad del... Y no dice que remaron hasta la mitad del agua. Su mayor pesca la tuvo en la orilla. Pero él regresa a pescar. ¿A qué le llamó Jesús a él? A ser pescador de qué? De hombres. ¿A dónde regresó? A ser pescador de peces. ¿Sí o no? Estaban ahí pescando, y no, tomen en cuenta esto, no habían pescado nada. Y una voz desde la orilla le dice: lancen la red al otro lado. Y lanzan la red al otro lado, y hay una gran pesca. Y Juan le dice a Pedro: oye, es el maestro. ¿Qué hace Pedro? Dice que se puso un alto y se lanzó al agua y fue nadando. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener un encuentro con Jesús. Un tiempo de restauración. Pedro, con los demás, habían decidido regresar a lo que eran antes, y se olvidaron a lo que Dios les llamó a hacer. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Entonces, por eso, cuando nos desviamos y perdemos lo que
que ya Dios nos ha hablado, lo que Dios ha dicho sobre nosotros, y nos desenfocamos, volvemos a la de antes. Pero Pedro sabía, si era Jesús, él tenía la respuesta. Él, ¿sabe por qué? Porque mientras él nadaba, ya el Señor Jesús había estado preparando ya el desayuno, ¿sí o no? Le dijo, solo traigan los peces y desayunamos. Solo tome en cuenta esto, cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, ¿qué está afirmando de nuevo en él? El llamado que le tenía a Pedro, que no le llamó a seguir pescando peces, sino que le llamó a cuidar ovejas, a apacentar ovejas. ¿Se da cuenta de eso? Amén. Entonces, imagínense, el Señor hizo todo por nosotros. Él no nos dio solo la mitad de la libertad, Él nos dio toda la libertad. Él dice que nos va a hacer nuevas criaturas, no nos dice híbridos. La mitad de tu vieja y la mitad de la nueva. No habla de eso. Porque Él cuando dijo en la cruz, consumado es, todo fue hecho, todo lo hice, no hay nada más que hacer. Lo que tú tienes que aprender a hacer, nos dice el Señor Jesús, es a vivir de lo que yo hice. Yo pagué por tu libertad, tú tienes que aprender a vivir libre. Yo pagué por tu sanidad. ¿Qué tienes que aprender a hacer? Vivir en sanidad. Yo te perdoné a ti, por lo tanto tú tienes que perdonar a los demás. Yo quiero ser una nueva criatura de ti. Entonces, ¿en qué tienes que permanecer para ser una nueva criatura? En mí. Todo es el Señor Jesús. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hay uno que está en mí, que está en el mundo. ¿De quién hablamos? Del Señor Jesús. Pero se dan cuenta que todo esto empezaba aquí. El elefante no intentaba, cuando es adulto, ya no intenta zafarse, porque en su mentalidad, aunque es grande físicamente, su mentalidad le dice Dios. Los israelitas salieron de Egipto físicamente, pero en su mentalidad seguían esclavos y amaban lo que era antes. Y Pedro y los demás discípulos salieron y volvieron a hacer lo mismo de antes, porque perdieron el enfoque de lo que el Señor Jesús les había llamado a hacer. ¿Ok? Por dice Romanos 12:2 dice esto. Romanos 12:2. ¿Sí? Puedes ponerle primero la nueva traducción viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo va a suceder que conozcamos la voluntad de Dios? Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuándo nos volvemos nuevas personas? Cuando cambiamos la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tiene que permitir? Que Dios le transforme su manera. Leamos este mismo versículo en la TLA. Y dice: y no vivan ya como vive todo el mundo.
Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Usted cree que para eso no murió el Señor Jesús? ¿Usted cree que Él no hizo la obra completa y no es capaz de hacer la obra completa en nosotros? Ahora usted puede decir, no, es que yo sí creo en lo que Jesús hizo, en lo que el Señor Jesús hizo. ¿Usted cree que con creer es suficiente? Le voy a decir algo. En la Biblia hay un versículo que dice en Corintios que los demonios creen en Dios y tienen. Si usted ha leído los evangelios, cada vez que el Señor liberaba o algo por el estilo y se liberaba a la gente, los demonios le reconocían a Él. Decían, ¿qué tienes con nosotros, hijos del Altísimo? ¿Qué tienes? Déjanos. Ellos reconocían quién era Él. Ahora, la fe es no solo creer, es actuar en base a lo que crees. ¿Me está escuchando? La fe no solo se limita a creer, es actuar en base a lo que creo. Amén. Entonces, cuando dice no se amolden, es que decir, sean transformados, renovando su mente. La libertad no se siente, se cree. Si Dios dice que eres libre, camina como tal. Es que yo lo siento, yo creo y actúo en base a lo que creo, no a lo que siento. Sino a lo que dice la palabra, a lo que dice Dios. Amén. Entonces, esto es clave para nosotros. Es clave. Usted ha leído este versículo que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros en Santiago. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros? ¿Por qué? Yo le decía esta semana, bueno, la anterior semana, le preguntaba al Señor, ¿por qué este versículo? Tú nos dices a nosotros, acérquese a mí y yo me acercaré a vosotros. Nunca le había hecho esa pregunta, le prometo, nunca. Pero si nosotros estamos más necesitados, estamos pasando por alguna prueba, una circunstancia, ¿por qué tú, en vez de venir y acercarte o socorrernos o lo que sea, por qué tú pides primero que nosotros demos el primer paso? Y el Señor me decía, es que el primer paso es el paso de la fe. Y yo necesito que tú des el primer paso es de la fe. Porque cuando tú activas tu fe, yo me puedo mover. Entonces comprendí. Por eso el Señor nos dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Dar el paso de fe, cree. Pero no solo creas, actúa. Por eso nos pide, acércate. ¿Qué quiere decir? Que no solo me quedo en el creer, sino que doy el paso en base a lo que creo. Amén. Quiero ponerles algunos pasos para salir de la selva. Definitivamente. Yo quiero decirles algo
esta mañana. ¿Cuántos valoran lo que el Señor hizo en la cruz? Todo lo que hizo por nosotros. De verdad. Le voy a decir por qué. Porque si usted sigue siendo de la celda, o usted sigue lamiendo sus heridas, perdón la expresión, o usted sigue aferrado al pasado, o sigue aferrado al pecado, o a lo que usted esté aferrado, si cada vez que ocurre algo usted regresa a la celda, lo que le está diciendo a Jesús, lo que tú hiciste no fue suficiente. Ahora, si usted quiere reconocer eso, porque esto no se trata de quién la vea o quién está al lado o quién es tu lado, esto es algo tan personal, tan personal. Esto no tiene que ver con nadie más que con usted. El primer paso es: ¿qué pecado o patrón de pensamiento te dice no puedes? ¿Qué pecado o patrón de pensamiento te dice no puedes? ¿Sabe qué necesita? Confesarlo. Confesarlo delante de Dios. Decirle: Señor, este es mi pecado, este es el patrón, esta es la manera de pensar, esto es lo que tengo y tengo que confesarlo, porque el confesar me hace libre. Es que Dios ya sabe, sí, Dios ya sabe, pero necesita nuestra confesión, porque cuando nosotros confesamos, lo sacamos. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, al Señor Jesús, primero que hacemos, confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Pero ¿qué necesitamos hacer? Primero, confesar. Entonces, no es que ya Dios lo sabe, claro que lo sabe, pero Él necesita que lo confesemos, que lo reconozcamos, que es hoy en nuestra vida. Amén. Lo segundo es cancelar la voz del pasado. ¿Cuántos viven martirizados con la voz del pasado? ¿Cuántos viven atados a la voz del pasado? Errores que cometieron hace muchos años les siguen amargando, les siguen teniendo ahí, no les permiten avanzar, porque ustedes están tan cogidos del pasado. Hay una gran diferencia entre una herida sin curar y que pudo haber pasado por años y una cicatriz. Y a veces las personas se avergüenzan de las cicatrices, porque esta cicatriz me recuerda a esta persona. Pero ¿saben lo que representa una cicatriz? Una herida que dejó algo, sí, confesar. Pero una herida que no ha sido sanada, el tiempo no lo puede por ese caso. Y cuando Dios quiere abrir, no, tú empiezas ahí, no, déjalo más, es que te toco y te duele. Sí, pero déjalo más, ya me acostumbré al dolor, así he pasado por años. Déjale nomás así, no, es que, ya déjalo. Eso es otra cosa. Y por fuera puede estar cerrado, pero por dentro está carne. Yo no puedo ver por fuera lo que está, pero por dentro está. Y algunos se han acostumbrado al dolor, y algunos se han acostumbrado a que dejen nomás así, yo vivo con eso y ya me acostumbré. Dios no quiere eso. Y usted le puede pasar diciendo: Señor, sáname, hazme esto, yo reconozco todo lo demás, pero si no, deja que abra esa herida, o que realmente trate eso en su vida y en su corazón.
No porque Él no quiera, es porque usted no se lo permite. Esa herida sin sanar es su ser. Piensa. Cuando la culpa del pecado le hable, responde: fui perdonado, eso no me define. Cuando usted ya confesó delante de Dios, en su presencia, el pecado o el patrón, lo que le tenía separado, debe cancelar esa voz del pasado. Y si le viene a estar recordando, ¿sabe qué? A Dios le encanta hablar de nuestro pasado. Le encanta hablar del pasado, de nuestros errores, de nuestros fracasos, de lo que hicimos. A Él le encanta hablar de eso. Pero ¿sabe qué no le gusta al diablo? Hablar del futuro. Le voy a decir por qué no le gusta hablar del futuro al diablo. Porque por eso le encanta hablar del pasado. Pero si usted se pone a hablar del futuro, a él no le gusta. Porque es el único ser que está sentenciado. Ella sabe cuál es su castigo. Ella sabe que el agua de fuego es su castigo. Él no tiene remedio ya. Pero ¿sabe cuál es su pensamiento? Si yo me voy a ir allá, voy a llevar a los que más pueda conmigo. Por eso, a veces no comprendemos que hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. ¿Y sabe cuál es la lucha? ¿Cuántos se van más con él o cuántos se van más con el otro? Ay, por suerte yo estoy en la iglesia. Sí, pero la cosa es que me está pasando. Por eso a él le encanta hablarnos del pasado, para que no avancemos, para que no lo intentemos de nuevo, para que no volvamos a él, para que no corramos hacia él. Porque si nos dice, ¿te acuerdas? Tú hacías esto, tú haces esto, ¿te acuerdas? Pero si usted ya lo confesó delante de Dios, usted ya fue perdonado. Amén. Y el último, camine en fe. Ya les expliqué esta mañana. Tiene que actuar. Tiene que actuar. Tiene que tomar decisiones. ¿Sí? Toma una pequeña decisión hoy que demuestre tu libertad. Llama a alguien que te hace perdón. Borra ese contacto en el celular que no necesitas. Aléjate de esas personas que sabes que no alcanzan a ti. Deja de estar echando la culpa a los demás. Sé responsable de tus propias acciones. A veces buscamos que alguien nos sane. Y el único que tiene el poder para sanarnos es Dios. Es Jesús. Amén. Así que, si usted quiere salir de eso, ya usted tiene que ver esa celda como lo que es una prisión. Por más decorada y tan linda que esté, sigue siendo una prisión. Usted tiene que decidir. La única forma de ser libre es salir por la puerta de esa celda y no regresar más. Amén. Vamos a ponernos aquí. Vamos a seguir. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra, con el domingo de resurrección? Mucho. Tiene que ver mucho. Por eso les pasé el video al principio. Porque a veces nos olvidamos de todo lo que Él padeció, de todo lo que Él tuvo que sufrir, de todo lo que Él tuvo que hacer para nuestra libertad. Y recordar y valorar
Lo que nosotros deberíamos hacer es esforzarnos, sin reconocer que no somos perfectos, pero esforzarnos, agarrarnos de Él y decirle: Señor, si tú hiciste eso por mí, yo no podría darte las espaldas, no podría negarte. Él lo dio todo por usted, todo. Él le quiere ver libre, completamente libre. No que sepa que usted puede salir por esa puerta cuando usted quiera, sino que salga de esa puerta y no vuelva más. Esa puerta de la celda, no vuelvo más. Porque la verdadera libertad no es saber que puede salir de la puerta de la celda, es salir de la celda. Ya reconozcamos, no es suficiente solo con saber. Hay un paso más. Hay que arrepentirnos, hay que doblegarnos, hay que ser obedientes, hay que hacer las cosas a su manera y no a nuestra manera. Todos aquí en este, y yo estoy seguro que todos diríamos: yo valoro todo lo que el Señor Jesús hizo por mí. Valórenlo de verdad, permitiéndole a Él hacer todo lo que tiene que hacer en usted. Amén. Deje que le transforme de día a día. Amén. Yo no sé si esta mañana hay alguien aquí que necesita ha escuchado de Jesús, o necesita aceptar a Jesús en su corazón. Tal vez ha intentado de muchas maneras, de muchas formas, y no ha encontrado una solución, un camino. Déjeme decirle: el único camino que existe entre Dios y el hombre es Jesús. Y el único que puede transformar algo, cambiar y producir un antes y un después en la vida de una persona, solo lo tiene Jesús. Solo Jesús tiene poder. Yo no sé si alguien aquí necesita reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero si usted necesita, esta es su mañana. Dios le está dando la oportunidad de conocerlo. Pero tal vez hice esta oración antes, pero usted sabe que estaba también alejado, cuerpo presente, corazón lejos. Y he estado viniendo por cumplir, o he estado viniendo porque pero usted se ha sentido lejos de Él. Lo he hecho por cumplir y no por convicción. Y si usted quiere hacer esta oración de nuevo, usted la puede hacer esta manera. De volver a entregar su vida a Él. De decirle: Señor, he estado aquí, pero he estado lejos de ti, pero no quiero estar más lejos de ti. Yo puedo reconocer esta mañana que te he fallado, que he hecho cosas, pero no quiero estar y no quiero permanecer más lejos de ti. ¿Hay alguien aquí que necesita hacer esta oración? Y como decía al inicio, eso no se trata de cuántos años, esto se trata de saber de que si estaba lejos, tengo la oportunidad de regresar a Él. ¿Hay alguien aquí que necesita hacer esta oración? Si usted necesita hacer esta oración, venga acá adelante. No importa quién le vea o quién esté a su alrededor. Lo que le debe importar es que usted quiere estar bien con Dios y que quiere arreglar cuentas con su Padre y no quiere seguir lejos de Él. ¿Hay alguien aquí que necesita? Venga.
necesita? ¿Hay alguien más que necesita esa oración esta mañana? Venga. Esto es de valientes. Esto es de valientes. Esto no se trata de los demás. Se trata de mí con Dios. ¿Nadie más? Vamos a orar. Van a repetir después de mí, ¿ok? Padre Celestial, vengo delante de ti esta mañana, reconociendo, Señor, que te he fallado, que he pecado, Señor, que me he alejado. Pero esta mañana reconozco que necesito de ti. Yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo necesito de ti, Señor. Perdóname por mis pecados. Te entrego toda mi vida. Te doy gracias porque un domingo como hoy tú resucitaste y me das la oportunidad de estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a darles un fuerte aplauso. Bienvenidos. Ok, con el resto hay mucho por hacer, hermanos. Dios, mucho por hacer, me refiero a que Dios tiene planes grandes con nosotros. Darle la oportunidad y denle la oportunidad a Dios a hacer lo que tiene que hacer en sus vidas. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres aquel que nos cuida y nos guarda de todo, Señor. Te entregamos esta semana que empieza hoy. Te pedimos que nos guardes de todo mal. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos guardes de todos robos, hurtos, secuestros, accidentes. Yo cubro a todos con la sangre de Cristo, Señor. Y yo te pido que tus ángeles estén alrededor de todos nosotros. Señor, danos de tu favor y danos de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y una vez más agradecerte por toda la obra que tú hiciste, haces